minutos de las 11:15 de la mañana. Hablamos toda la mañana y vamos a seguir hablando mucho tiempo de esta cuestión que tiene que ver con el coronavirus, que nos atraviesa transversalmente, atraviesa la política, la economía, atraviesa lo cotidiano y también genera miedos y genera pánicos y genera cuestiones que a veces parecen exageradas, pero que están sucediendo. Y por eso, muy oportunamente, la producción planteó contactarnos con un consultor en psiquiatría. Estamos hablando, y del otro lado está, cosa que agradecemos, Eduardo Burgo Montoya, que es profesor titular de psiquiatría en la Universidad de El Salvador. Eduardo, ¿cómo te va? Te saluda Rollo Vázquez, Lucía Valdi y Pedro Paulí. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Buen día. Buen día. Vos nos recibís bien, ¿verdad? Sí, nos escuchás. Sí, los escucho. Vos sabés que, el tema tiene que ver con los miedos, que tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? Pero particularmente ahora el miedo es al contagio del virus, al coronavirus y todo esto que está sucediendo desde hace mucho tiempo. Para muchas personas el miedo a la enfermedad puede ser peor que la enfermedad misma, ¿no? Digo, desde el punto de vista psiquiátrico, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, el tema es realmente complejo y digamos, incluye una dimensión más individual o familiar, claro. Más grupal, colectiva y ya universal, por decir así, que toca la pandemia. Claro. Quiero decir que el ser humano empieza a tener comportamientos lógicos e ilógicos, ¿no? En este momento lo que corresponde es el comportamiento lógico, que es el cuidado con respecto a no viajar a zonas de riesgo, sí, a protegerse, ¿no? Por suerte nosotros estamos en una estación en este momento cálida y a la vez, digamos de alguna manera, tenemos más lejanía con los centros que en este momento son los más altos con respecto a la cantidad de contagio, ¿no? Pero lo que es preocupante, de alguna manera, es lo que el ser humano individualmente no tiene en cuenta, que es la ecología de lo que tiene que ver con todos este tipo de virus, digamos, ¿no? Este tipo de virus, porque uno dice, una cosa es atacar el virus, o intentar atacarlo, o intentar protegerse, cuando esto sucede. Cuando sucede, las dos formas son el cuidado individual, grupal, que se prohíben lugares públicos, donde hay manifestaciones colectivas, todo eso que está sucediendo ahora. Exacto. ¿No? Y otra cosa sería atacarlo a través de vacunas, ¿no? Pero hay otro problema, digamos, que es como cuando una persona tiene un infarto, entonces después dice, ¿qué hago? ¿No? El punto es anterior y es mucho más serio y mucho más grave, que es que si nosotros hacemos un recorrido, esto es lo que no se habla en ningún lado, la cuestión de la ecología biológica del virus, si nosotros hacemos un recorrido, los principales virus de este tipo, ¿sí? Desde el virus del SIDA, el virus de ébola, el virus Zika, sí, todo este tipo de virus, el SARS, ¿sí? Vienen de la mayoría vienen de, digamos, animales, ¿sí? Sí. Por ejemplo, el virus del SIDA deriva probablemente de los chimpancés. El coronavirus tiene un montón de cepas, no solamente esta, con lo cual es peligrosísimo, que derivan de los murciélagos, ¿sí? También hay virus como el ébola, Zika, otro virus se llama Nipah. Entonces hay una cosa que se pierde, que muchos de estos contagios tienen que ver con el avasallamiento que el ser humano ha hecho de poblaciones animales a nivel global, ¿sí? Y cómo ha tenido contacto que antes no se tenía, y este contacto por la globalización se extendió, digamos. Contacto es decir, comercio con animales, ¿sí? Venta de animales de la vida silvestre, creación de rutas en medio de lugares, en medio de selvas, ¿no? Todo el daño ecológico el ser humano ha producido, se olvida, y tiene que ver con gran parte de estas epidemias
donde el contacto con animales silvestres, por comercio, por comer carne de estos animales, por dañarlos, por un montón de cosas, deriva en esto. produce esta diseminación de enfermedades que antes no se tenía contacto. Tal cual. Y ahora estrictamente, Eduardo, a mí me interesa, dentro de lo tuyo, de la psiquiatría y demás, ¿cómo reacciona la mente humana ante la avalancha de información? ¿Y por qué parece que el pánico también es contagioso? ¿Cuál es el clic que tenemos en la cabeza para que esto suceda? El clic que tenemos en la cabeza es que ya frente a las epidemias, a las pandemias, el ser humano en el fondo se encuentra, obviamente que si toma medidas precautorias, tiene muchas más chances de contagiar, de no contagiar y de luchar adecuadamente contra la enfermedad. Pero todos sabemos también que, esto es como, son virus de una familia ampliada, pero parecidos al virus de la gripe. Todos sabemos que quedamos de alguna manera expuestos, que por más que nos mantengamos a cierta distancia de la gente, que no vayamos a recitales, que no vayamos a partidos de fútbol, igual nos podemos contagiar. Entonces esto origina una tensión, que genera el miedo al contagio, digamos. Y ante esa tensión, imagínense esto, nosotros estamos lejos, ¿no? Pero si esta misma conversación que tenemos ahora estaríamos hablando en una radio italiana, causaría realmente, la gente está totalmente asustadísima porque se da cuenta que se puede cubrir, pero ya no tanto, digamos, ¿no? O sea, por más que salga con barbijo, todo, y es mucho menor el contagio, pero ya empieza a haber una especie de sintomatología así paranoide de contagio, de daño, y eso es lo que originan las pandemias, digamos, ¿no? Por eso que se haya declarado, como es lógico, pandemia, porque ya el número de casos transnacionales es muy alto, entonces eso genera ya un miedo muy fuerte, ¿no? Porque uno espera que se vaya a controlar, se puede ir controlando, también se espera que en X tiempo vaya a aparecer una vacuna. Ya se está, obviamente, varios centros que están intentando estudiarla para desarrollarla, pero en realidad los comportamientos individuales son muchas veces el miedo o la indiferencia, ¿no? O el cuidado. Todavía, si bien estamos lejos de estos centros de tanto contagio, es muy fundamental las medidas que están tomando de que no haya aglomeraciones de personas, todo eso es lo más positivo que hay. O cuando una persona viaja a lugares de riesgo, tiene que quedar aislada un tiempo y no en su casa, no salir, digamos, ¿no? ¿Crees, Eduardo, que deberían tomarse más medidas? ¿Crees que se deberían tomar más medidas para prevenir quizás lo que está pasando en España o en Italia, o eso generaría más caos? Yo pienso que cuantas más medidas mejor. Si me preguntan, si bien esto es resorte de los especialistas en salud pública, pero pienso que cuantas más medidas mejor, porque pueden sonar extremas, pero de alguna manera, claro, pero por ejemplo, en muchos aeropuertos en China hacen lo que se llama cribado, o sea, son ultra meticulosos ahora, porque allá está el principal centro de dispersión del virus. Entonces lo que ellos hacen es cribado, quiere decir que se fijan qué persona que va a viajar tiene temperatura, fiebre o tos, y entonces ahí ya la estudian directamente, digamos, ¿no? Pero cuantas más medidas es mejor, porque vos sabés, Eduardo, es que me parece difícil. Me parece muy coherente lo que decís. Digo, reaccionar con preocupación es lo lógico. Mi consulta va estrictamente a la reacción que genera pánico. ¿Por qué? A ver, al fin del día,
más allá de todo lo que está sucediendo en Italia, que conocemos y que es grave y que es complicado y que es para obviamente preocuparse y actuar, más allá de lo que está sucediendo acá, al fin del día, esto se cura si nos lavamos las manos cada 4 horas o cada 3 horas o cuando corresponde. Entonces, mi pregunta va estrictamente a esta cuestión de por qué a veces esto genera pánico, qué es lo que nos ocurre a nosotros para que el pánico se genere y que ese pánico se contagie y genere el pánico general, digo, ¿no? Yo creo que, relacionándolo a esta pregunta con la pregunta anterior, las medidas más estrictas son bienvenidas. ¿Por qué? Porque si suponemos que no es tan así y aumenta la cantidad, vamos a poner las medidas más estrictas más adelante. Yo creo que se está actuando bien, creo que ya se irán resolviendo medidas de mayor cautela, y eso corresponde a la salud pública. A nivel individual, digamos, uno tiene que hacer este tipo de cuidados, digamos, ¿no? La persona, cualquier persona, aunque ni sepa si tiene coronavirus o no, pero tiene todo, fiebre, lo que sea. El otro día fui a ver una persona yo me dedico a psicología y psiquiatría, a una persona a una residencia. Y el acompañante que acompañaba a un paciente psiquiátrico estaba, bueno, no le permitieron entrar y le dijeron que espere a su paciente afuera para la salida, ¿sí? Ese tipo de medidas es la correcta. Si yo sé que tengo todo, fiebre, lo que sea, es muy difícil que tenga coronavirus, pero es mejor que no salga. El famoso mejor prevenir circular, tal cual. Y la demás gente que se lave las manos y evitar conglomeraciones de personas, ¿no? Toda medida práctica es útil. Perfecto. Probablemente es como uno queda como todas. Uno también puede hacer esto. Ojo que por ahora hay algunas cepas de virus respiratorios que han matado más que este virus, ¿no? Entonces quiere decir que todos, en cierta manera, sabemos que las medidas no las hacemos porque nos acostumbramos a los virus, por ejemplo, ¿no? Nadie hace esto. La gripe mata a un montón de gente, sin embargo nadie hace ni tiene este nivel de nerviosismo, ¿sí? Todos no nos situamos lejos de las personas, no suspendemos partidos de fútbol cuando hay gripe todos los años, ni siquiera se hizo con la H1N1. Es útil hacerlo. A veces pasamos del miedo extremo a naturalizarlo. En realidad la gente le agarra, vamos a ser francos, la gente le agarra mucho más miedo psicológicamente en su cabeza, pero en las medidas de todos los días no cambia su comportamiento. Es cierto, eso. Entonces yo diría, tengo miedo, pero no me hago cargo, Claro, a mí yo me dedico a psicología y psiquiatría, no soy infectólogo, pero sin embargo muchas personas me llamaron, me comentan, me preguntan, y yo veo eso, ¿no? Como que la persona todo el mundo está súper alerta, está mal, pero bueno, en realidad lo que yo haría, como dejar algo práctico e importante, es transformar esos miedos en conductas prácticas básicas, como es lavarse seguido las manos, como es evitar lugares de mucha cantidad de gente, ¿sí? Perfecto. Y de alguna manera la persona que tiene tos, fiebre, lo que sea, aislarse, no salir como si nada. Tenemos gracias a Dios la ventaja que estamos en verano, digamos, ¿no? Me quedo con eso, doctor. Me quedo con este último mensaje que me parece interesante, es transformar el miedo en acción. Me parece que es genial. Te agradecemos mucho, Eduardo Burga Montoya, por el contacto, y seguramente si esto avanza volveremos a molestarte, ¿sí? Bueno, bárbaro. Enorme abrazo. Un abrazo, gracias. A vos. Hasta luego. Era Eduardo